Also rund um Russland rum haben die Amerikaner ihre Finger drin und natürlich versuchen sie da weiter zu zündeln, Russland wieder mit irgendeinem Konflikt zu schwächen. Bei Putin geht das nicht. Der kommt informiert, der hat Ahnung. Der ist, ne, hat Orban ja auch gesagt, du musst dich auf ein Treffen mit Putin super vorbereiten. Hier ist Putin und er sagt, messerscharf, knallharter Verhandler, aber eingeschaltet, ruhig, rational, kein Berserker, kein emotional getriebener Mensch, sondern... Amigos, quiero compartir con ustedes una entrevista muy interesante en la que el conocido periodista alemán Thomas Roper dice la verdad sin rodeos sobre Rusia y Putin, destroza por completo al occidente colectivo y explica por qué el presidente ruso es uno de los políticos más fuertes de la historia moderna. Según él, Rusia no representa ninguna amenaza para Europa ni para Occidente en general, y nunca lo ha hecho. Al contrario, la política de ciertos países hacia Rusia constantemente provoca a Putin a tomar medidas de represalia, por lo que no debería sorprender lo que está ocurriendo ahora en Europa del Este. Y según Roper, esto aún no ha terminado. Otros países podrían verse envueltos en conflictos también. Amigos, ahora les mostraré lo que Roper dijo en la entrevista, y compartiré mi opinión sobre lo que está sucediendo en Rusia y en las relaciones entre Moscú y Occidente. Así que, amigos, comencemos. Antes de empezar, quiero decir un par de cosas importantes. No entiendo en absoluto el argumento de que Putin lleva una política exterior agresiva, que Rusia se prepara para invadir Europa, que Europa está en peligro. Las personas que dicen esto realmente entienden lo que significaría para Rusia invadir Europa desde un punto de vista puramente práctico. ¿Cómo se lo imaginan? Los recursos y el potencial de Europa y Rusia son simplemente incomparables. Rusia tiene 150 millones de habitantes, Europa tiene 550 millones. Incluso tomar un solo país sería extremadamente problemático. ¿Qué países se mencionan? Polonia, Rumania, Bulgaria, los países bálticos. Para tomar Polonia, con una población de 35 millones de personas, Rusia tendría que gastar enormes recursos, destruir toda su economía y enemistarse con todo el mundo global. ¿Es que Vladimir Putin ha perdido el juicio para hacer algo así? Yo no lo creo. Por lo tanto, podemos concluir que la política agresiva de Rusia no es más que un mito que permite a ciertos países alcanzar sus objetivos de política exterior, justificando su razonabilidad con la supuesta agresión rusa, y como prueba de esta agresión, señalan el conflicto con Georgia y los acontecimientos en un país conocido en 2014. Muy conveniente. Ahora escuchen lo que dice el alemán al respecto. Según él, la agresión la está mostrando alguien más, pero no Rusia. Cito, Occidente, bajo la dirección de Estados Unidos, siempre hace lo posible por enfurecer a Rusia y a los aliados de Rusia, para provocar a Rusia a tomar acciones que escalen la situación. En un país conocido, esto funcionó. Y lo mismo está ocurriendo con Armenia, el territorio original ruso, la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, y Rusia los salvó en aquel entonces. Rusia los dejó entrar en su país, y así sucesivamente. Es decir, Armenia es fundamentalmente prorrusa, y ya les han lavado el cerebro. Eigentlich sind Armenier pro-Russen. So, wurden auch schon sehr der Kopf gewaschen. Georgia. Nunca tuvieron razones para estar en contra de Rusia. El líder más grande de la Unión Soviética era georgiano. Ja, der größte sowjetische Führer, Stalin, war Georgier. Ambos países comparten la misma religión, y los rusos siguen yendo de vacaciones allí hasta el día de hoy. Sin embargo, en Georgia se lleva a cabo una propaganda contra Rusia, a pesar de la nueva ley sobre agentes extranjeros. Luego está Kazajistán, un aliado formalmente muy cercano a Rusia. Pero por otro lado, allí están presentes todas las agencias gubernamentales estadounidenses, que están desestabilizando el ánimo en el país, laboratorios biológicos estadounidenses y así sucesivamente. Es decir, los estadounidenses han metido sus manos por todas partes alrededor de Rusia, y por supuesto están intentando escalar aún más la situación para debilitar a Rusia con algún conflicto. Also rund um Russland rum haben die Amerikaner ihre Finger drin und natürlich versuchen sie da weiter zu zündeln, Russland wieder mit irgendeinem Konflikt zu schwächen. Esto significa que en los servicios secretos estadounidenses trabajan miles de personas que pasan todo el día pensando en cómo perjudicar a Rusia. Lo que está ocurriendo ahora, los estadounidenses ya lo habían planeado en 2019 y prácticamente ya lo han implementado. Es sorprendente que Rusia se mantenga tan firme, especialmente si se considera todo este viento en contra. Erstaunlich, dass sich Russland trotzdem so gut hält noch. Also bei dem ganzen Gegenwind. Por eso sorprende lo firme que se mantiene Rusia, especialmente cuando se observa cómo maneja la situación desde el punto de vista económico. Para muchos países en el mundo, Rusia se ha convertido, tal vez no en el modelo perfecto de libertad y paz en nuestro planeta, pero sí en un socio confiable y una alternativa estratégica. Der Partner wird Russland angesehen als strategische Alternative. Se están formando nuevas alianzas, como el grupo BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y en estas, Rusia ocupa una posición de liderazgo. El papel de Rusia en África se está viendo de una manera completamente nueva. Es decir, en términos generales, la percepción del sur global hacia Rusia está cambiando. Fuera de Occidente, Putin
es percibido de una manera muy diferente. Amigos, antes de mostrarles los momentos más destacados de la intervención del periodista alemán, quiero decir unas palabras. La táctica de crear un cinturón de estados no amistosos en la frontera con Rusia es bastante obvia, y no tiene ningún sentido acusar a Rusia de una política agresiva. ¿Acaso Rusia está desplegando su infraestructura militar en México, en Cuba o tal vez en Nicaragua? Moscú ni siquiera tiene ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿por qué se acerca la infraestructura militar a las fronteras de Rusia? ¿Es realmente Rusia la que lleva a cabo una política agresiva o tal vez sea otra entidad? Lo más curioso es que no hay ninguna razón para que la OTAN siga existiendo. En 1991, la principal amenaza para la OTAN, como se creía en Occidente, la Unión Soviética, se desintegró. Por lo tanto, la OTAN ya no tenía razón de ser y debería haberse disuelto, pero no lo hicieron. Al contrario, en 1999 comenzó la primera ola de expansión de la OTAN. Y lo más interesante es que, en ese momento, la debilitada Rusia propuso unirse a la OTAN y crear un sistema de seguridad común, pero a Rusia le dijeron que no. Rusia también propuso crear un sistema conjunto de defensa antimisiles en Europa, y de nuevo le dijeron que no. En 2008, Rusia propuso firmar un tratado de seguridad europea, pero esta vez ni siquiera se molestaron en discutirlo. Así que surge la pregunta, ¿es Rusia realmente agresiva o no? Por el contrario, las constantes negativas de Occidente y su política hacia Rusia no han debilitado a Moscú, sino que han fortalecido a Putin y a Rusia. Piensen en esto. ¿Qué han logrado las 16.000 sanciones contra Rusia? Nada. La economía rusa no se ha derrumbado. Por el contrario, muestra un crecimiento sostenido y ha llegado al quinto lugar en el mundo en términos de PIB. Ha revitalizado la producción nacional y ya no es solo un país dependiente de la exportación de combustible. Otros países de América Latina, África y el sudeste asiático han observado cómo tratan a Rusia si no les gusta su política. Imponen sanciones. Por lo tanto, estos países han comenzado a distanciarse de Occidente porque nadie quiere ser víctima de sanciones solo porque a alguien no le guste su política. Es por eso que todos estos países han empezado a buscar alternativas y las han encontrado en BRICS, donde no hay sanciones, donde todo se decide de manera colegiada y donde se están construyendo nuevos institutos financieros internacionales libres de imposiciones externas. Son cosas bastante evidentes, pero en Occidente no entienden que es precisamente su política la que ha puesto en marcha estos procesos, el fortalecimiento de Rusia y las tendencias centrífugas que están erosionando gradualmente la hegemonía estadounidense. En otras palabras, Estados Unidos se ha cerrado la rama en la que estaba sentado. Y ahora, amigos, escuchen lo que dice el periodista alemán sobre Putin. Cito, después de reunirse con Putin, le preguntaron a Orbán cómo era Putin, y él respondió, como una hoja afilada, un negociador duro, calmado, racional. No es una persona guiada por emociones. Lo que lo impulsa es su visión y la gestión de su país. Hier ist Putin und sagt, messerscharf, knallharter Verhandler, aber eingeschaltet, ruhig, rational, kein Berserker, kein emotional getriebener Mensch, sondern... Estas palabras nunca se mencionan en los medios occidentales. Siempre lo he dicho. Conozco a personas que han tratado con Putin en el pasado. Antes estaban todos esos grandes proyectos, las Olimpiadas, la construcción de aeropuertos y demás obras por toda Rusia. Hoy en día se están construyendo autopistas donde antes solo había caminos rurales. Él se aseguraba de que las construcciones se terminaran a tiempo. Y esas mismas personas decían lo mismo que ahora dice Orbán. Reunirse con Putin es muy difícil. Es decir, él lo sabe todo. Está muy bien informado. Was Orbán jetzt sagt. Sie sagten, das Problem ist, Treffen mit Putin ist sauschwer. Der weiß alles. Der liest sich ein. Supongamos que los políticos occidentales pueden contar cualquier tontería. ¿Por qué en Alemania no pueden terminar los proyectos de construcción durante décadas? Los políticos occidentales van a las reuniones y no tienen idea de nada. Esto lo dicen personas que trabajaron para una empresa constructora alemana muy grande. Con Putin eso no funciona. Él llega informado. Orbán dijo lo mismo. Si quieres reunirte con Putin, tienes que estar súper preparado. Putin geht das nicht. Der kommt informiert, der hat Ahnung. Wenn der ist, hat Orbán ja auch gesagt, du musst dich auf ein Treffen mit Putin super vorbereiten. A Putin no se le puede contar tonterías. Siempre llega a las reuniones bien preparado. Y esto lo he escuchado de muchas personas hace 10, 15 años. Ahora Orbán lo dijo en un avión. También he hecho entrevistas con Asimov, el ex jefe del Servicio de Seguridad que ahora es senador. Fue viceprimer ministro, ex embajador ruso en la OTAN en Bruselas, ha ocupado muchos cargos y él también conoce a Putin desde hace unos 20 años. Asimov dice que no puedes ir a una reunión con Putin sin estar completamente preparado. Si miras objetivamente dónde estaba Rusia cuando Putin llegó al poder y dónde está ahora en términos económicos, de infraestructura, influencia política y demás, es notable. Por ejemplo, si llego a alguna provincia en la que no he estado en 5 años, de inmediato se nota cuánto se ha construido y renovado. Incluso si solo miras cuántas autopistas ha construido Rusia, es asombroso. ¿Y con qué velocidad? Si evaluamos objetivamente lo que ha hecho por el país,
país, Putin entrará en la historia como uno de los grandes líderes. Amigos, aunque estoy de acuerdo con muchos de los puntos sobre Putin, también tengo que reconocer algunas diferencias. En Rusia aún existen muchos problemas evidentes que desafortunadamente no se están resolviendo. La corrupción, la negligencia de los funcionarios, la situación migratoria. Sin embargo, en general, el alemán tiene razón. La Rusia de los años 90 y la Rusia de hoy son dos países diferentes. Hoy, Rusia sigue recuperando la soberanía que perdió en los años 90, fortalece sus capacidades militares y continúa defendiendo sus intereses nacionales. Además, ha iniciado un proceso de unificación de países a su alrededor, países que no están de acuerdo con la dominación de una sola nación sobre todo el mundo. Rusia, en esencia, se ha convertido en un ejemplo para muchos países del sur global. Un ejemplo de cómo, bajo la presión de 16.000 sanciones, no solo puedes resistir, sino también contraatacar fortaleciendo las relaciones con China, India, África, América Latina y Asia. Por eso no es sorprendente que ahora todo el mundo esté haciendo fila para unirse a BRICS, que ya ha superado al G7 en términos de PIB conjunto, y esto también es resultado de la política de Putin. Su política me recuerda al proceso de la unificación italiana, o Risorgimento, que tuvo lugar en Italia a mediados del siglo XIX, cuando el reino de Cerdeña inició la unificación de toda Italia, que estaba fragmentada en pequeños estados. De la misma manera, Rusia es como ese reino de Cerdeña, que está uniendo a su alrededor a aquellos que están cansados de las sanciones, el chantaje y las amenazas constantes. Veremos a dónde lleva esta política en el futuro.